Buenas tardes. Entonces vamos a hablar de enfoque diagnóstico del paciente con trombofilias. Yo hice un pequeño variación porque vamos a hablar un poquito como de todo, porque este es un tema un poco extenso y quiero que queden algunos puntos claros. Entonces, para poder empezar a hablar de trombofilias y hipercoagulabilidad, tenemos que recordar la cascada de coagulación. Y si bien la cascada de coagulación ha sufrido muchas variaciones durante los últimos años, y no es esta cascada que vemos tan lineal acá, sino que todo tiende a ser un poco más circular, pues esta es la mejor forma de entender realmente la cascada de la coagulación, donde vamos a tener tanto una vía intrínseca como una vía extrínseca. Y lo que les quiero resaltar de esta diapositiva es que cuando uno habla de todos los factores de la coagulación y va a hablar de trombofilias, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener factores que van a estar disminuidos y que normalmente van a ser anticoagulantes, como va a ser la proteína C, la proteína S y la antitrombina, que la proteína S se convierte en un cofactor de la proteína C, y que lo que van a hacer esas moléculas van a hacer es anticoagulantes, y la antitrombina me va a inhibir tanto el factor 10 activado, el 2 activado, pero también me va a inhibir el 9 activado, el 11 activado y el 12A, entonces es anticoagulante. Y que vamos a tener un aumento de los factores procoagulantes dado, por ejemplo, como por la mutación del factor 5 Leiden y por un aumento de la protrombina. Entonces esto se resume en que o voy a tener una ganancia de la función o una pérdida de la función. Una ganancia dada por un incremento de los factores de la coagulación y de las plaquetas, que vamos a hablar más adelante, que de pronto es uno de los mayores avances entre comillas que se ha tenido, y una pérdida de la función, que va a ser una disminución de los anticoagulantes, pues de las proteínas anticoagulantes más conocidas como proteína C, S y antitrombina. Sin embargo, eso es probablemente lo que todos tenemos en la cabeza muy grande, que es la proteína C, la proteína S, factor 5 Leiden, pero no es lo único que hay en trombofilias. El panorama se ha ampliado mucho en los últimos años, llegando a tener que tenemos trombofilias hereditarias, hereditarias adquiridas y adquiridas. Y probablemente eso es de lo que más quiero hacer enfoque en esta charla, aunque vamos a hablar de todo. De las hereditarias, entonces, la que más se conoce es el factor 5 Leiden y se dice que es una de las más comunes, junto con la mutación del gen de la protrombina. Pero también tenemos entonces otras que han sido bastante debatidas, como es la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, y otras que también se han ido sumando en el tiempo, como el solo hecho de ser hombre le va a usted a poner en un riesgo mayor de, por ejemplo, de tener trombosis recurrentes. Las hereditarias o adquiridas, entonces ustedes ven que en las hereditarias no les mencioné necesariamente proteína C y S. Entonces tenemos que uno puede tener alteraciones de la proteína C y S, que puede ser hereditaria o adquirida, porque uno puede tener una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, que nos va a alterar la proteína C y S, o alteraciones en la función hepática, que nos va también a alterar proteína C, S y antitrombina. Adicionalmente, en esas hereditarias o adquiridas también vamos a tener los niveles de factor de von Willebrand. Y también uno podría hablar, aunque no está en este cuadrito, pero sí uno podría tener unas alteraciones del ADAMS13 que fueran tanto adquiridas como hereditarias. Y definitivamente en las adquiridas es dentro de las que más vamos a profundizar más, que va a ser el síndrome antifosfolipio, los síndromes mieloproliferativos, la hemoglobinuria paroxística nocturna y otros muchos más, como el síndrome nefrótico, todas las enfermedades autoinmunes inflamatorias, obesidad, embarazo, que nos van a llevar a que ese paciente tenga más riesgo de trombosis y de hipercoagulabilidad. Pero entonces, antes de empezar a hablar de cada una de ellas, vamos a hablar de una cosa muy importante, y es cómo se va a tomar esa muestra. Si bien en el laboratorio siempre es muy importante usted cómo toma la muestra, probablemente en laboratorio de coagulación el hecho de que usted tenga muy claro cómo hay que tomar la muestra, que siga todos los procesos, es fundamental para que usted no se equivoque e interprete bien. Entonces, de la recolección de la muestra, uno siempre debería hacer una venopunción con estasis mínima, con agujas 21-19. Estas son las recomendaciones pues, que tiene la estandarización del laboratorio. No usar líneas contaminadas con heparina. Debería ser 9 partes de sangre por una de anticoagulante. Debería hacerse una mezcla inmediata agitando el tubo 5 a 6 veces, y deberían ser tubos plásticos o de silicona.
Dentro del manejo, el transporte debería ser rápido. Se dice que máximo debería ser 1 hora en que usted tenga la muestra a temperatura ambiente, y para eso después la debería llevar a centrifugar y separar el plasma y congelar con hielo seco. Y dentro del almacenamiento, usted debería evitar el almacenamiento prolongado a 4 grados centígrados. Si lo va a almacenar a 4 grados, lo debería analizar en las primeras 4 horas, y si lo va a almacenar a menos 20 grados en las primeras 2 semanas, y a menos 70 si podría guardar la muestra para analizarla más posteriormente. Hay que tener en cuenta adicionalmente que vamos a tener otros factores que me van a afectar la lectura o la interpretación de ese ensayo. Y es que si yo tengo una muestra hemolizada, voy a tener una interferencia en los sistemas fotoópticos por el pigmento de la hemoglobina, que el TPT puede acortarse y la antitrombina puede disminuirse por hemólisis in vitro, que tanto la ictericia como la lipemia también me van a alterar la absorbancia óptica, y que el factor reumatoide positivo también me puede alterar algunas de las pruebas de la coagulación. Después de tener entonces esto claro, vamos a hablar de algunos de los métodos de estudio de coagulación. Ustedes ya saben unos pues muy conocidos, que son TPE, TPT. Sin embargo, esos de pronto los vamos a utilizar más no para hipercoagulabilidad, sino para sangrado. Y vamos a hablar básicamente de lo que yo voy a hablar en cada una de las trombofilias que se debería hacer. Entonces, por eso tenemos que tener claro que para estudiar la coagulación uno puede hacerlo por varios métodos. Dentro de esos métodos tenemos inmunoensayos, y dentro de los inmunoensayos son 4 los que recomiendan la literatura, que son inmunodifusión radial, que es la primera que tenemos acá. La primera que tenemos acá. Esta partecita tenemos una inmunoelectroforesis, que es la segunda que ustedes ven. También vamos a tener ELISA y vamos a tener ensayos inmunoturbidométricos. La literatura recomienda que en teoría los que se preferirían más en métodos de coagulación sería un ELISA o métodos inmunoturbidométricos. Adicionalmente, tenemos métodos cromogénicos, que los métodos cromogénicos lo que va a hacer usted es poner un cromóforo, y eso le va a pintar de un color y va a medir la absorbancia óptica, y esa absorbancia óptica le va a decir si ese factor está o no está. Y tenemos métodos de coagulación, que son los métodos que se denominan funcionales, que comparan el potencial de coagulación del plasma de un paciente con el plasma estándar que tiene el potencial de coagulación conocido. Son un poco más difíciles, llevan más tiempo y son susceptibles a interferencia con otros factores. Sin embargo, son de los que más se recomiendan hacer en estudio de trombofilias, específicamente las que más conocemos, que son proteína C y S. Entonces, después de tener eso claro, que tenemos que tener muy bien tomada esa muestra y que hay unos métodos por los cuales vamos a hacer los estudios, vamos a hablar de cada una de las trombofilias. No voy a hacer una charla extensa, pero sí quiero puntualizar algunas cosas. Entonces, como les dije, las dos más importantes son la mutación del gen de la protrombina en la posición 220-210, en la que hay un intercambio de guanina por adenosina, y se va a ver incrementado los niveles plasmáticos de protrombina. Generalmente en los portadores heterocigóticos los niveles de protrombina plasmática van a estar aumentados en un 30%, y lo más común es que sean heterocigóticos, y aquí tendríamos una dificultad si uno simplemente midiera la protrombina, porque si uno la midiera, pues se supone que los ensayos pueden tener una variabilidad que va a ir del 30 al 50% por encima. Entonces, que yo vea ese 30% de más no necesariamente se me va a salir del rango, por lo cual lo que se dice es que se va a requerir un estudio molecular siempre para hacer diagnóstico de mutación de la protrombina. Y si bien esta se dice que es muy común y que es una de las trombofilias, o es la segunda más común después de factor 5 de Leiden, pues es muy común en descendientes europeos, pero en los pacientes que no son descendientes europeos no es tan común, y común en descendientes europeos es que se dice que son un 3% de ellos. La otra es la deficiencia de la proteína C. La proteína C, les recuerdo, regula la generación de trombina mediante la inactivación de los factores 5A y 8A, y vamos a tener dos tipos de disminución de la proteína C. La tipo 1 va a tener una disminución en la síntesis de la proteína, es decir, que va a estar disminuido tanto el antígeno como la actividad, y la tipo 2
vamos a tener una proteína que es disfuncional, es decir, que si yo mido el antígeno por esos inmunoensayos que hemos visto, podría estar normal, pero que cuando yo voy a medir la actividad va a estar alterada. Se dice que 1 de cada 60 adultos tienen niveles consistentes con deficiencia heterocigótica, sin embargo, eso no está asociado a trombosis. Y que uno puede tener una deficiencia adquirida, entonces por eso se ubicaba en el cuadrito de la mitad, en la que uno podría tener una deficiencia adquirida o heredada de proteína C. Y esa deficiencia adquirida podría ser por enfermedad hepática, por infecciones graves o por coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer el diagnóstico de la deficiencia de proteína C? Pues entonces yo podría medir la actividad de la coagulación por ensayos funcionales. Sin embargo, pues todos los métodos van a tener sus deficiencias. Puedo tener una subestimación si hay deficiencia de otros factores involucrados en la activación de la proteína y con el aumento de la activación del factor 8, y podría tener una sobreestimación con condiciones que prolongan el tiempo de coagulación, que yo tuviera heparina en el plasma del paciente con inhibidores directos de la trombina, inhibidores de factores específicos o presencia de anticoagulante lúpico. Es muy importante que el anticoagulante lúpico, como va a ser un inhibidor, nos puede inhibir muchos de los factores y nos puede dar falsos positivos en las pruebas de coagulación. Entonces, una de las cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta es si eso sí es real o es un inhibidor lo que yo estoy viendo. Lo otro que yo podría hacer es un ensayo funcional cromogénico. Sin embargo, pues puede informar erróneamente la actividad de moléculas de proteína C mutante que solo reconocen el sustrato, pero no son activas in vivo, que por eso les decía que existía un tipo 1 y un tipo 2, que ahí entonces haríamos un falso diagnóstico. Uno podría medir el antígeno para diferenciar las deficiencias tipo 1 y tipo 2, ayudan a identificar los portadores de la deficiencia tipo 2 cuando la actividad de la proteína C se encuentra dentro del rango normal. Y uno puede hacer, para medir ese antígeno, una ELISA o una inmunoelectroforesis. La ELISA se dice que es relativamente preciso y la inmunoelectroforesis se dice que requiere mucho tiempo y que si uno fuera a hacerla, debería hacerla con EDTA para garantizar que tanto las formas carboxi como acarboxi realmente migren. Entonces, en resumen, para proteína C, pues si uno quisiera ser muy pragmático, lo que podría hacer simplemente es métodos funcionales. Si no va a diferenciar si es tipo 1 o tipo 2, que realmente eso no nos implicaría nada. Proteína S se vuelve mucho más complejo porque la proteína S solamente es funcional la que está libre en el plasma y solo está libre en el plasma al 40%, y hay una parte que está unida a una proteína de unión que se llama C4b. De esas vamos a tener 3 tipos de deficiencias de proteína S, una que es la cuantitativa clásica, que vamos a tener una actividad baja con un antígeno bajo, una cualitativa, que es una actividad disminuida con antígeno normal, y una tipo 3, que vamos a tener niveles normales, pero lo que va a haber es un aumento de la unión a la proteína, que cuando está aumentada la unión a la proteína, realmente así los niveles estén normales, pues no es una proteína funcional, porque como ya dijimos, es la libre la que nos sirve. Ahí tenemos unas dificultades, y es que los intervalos de referencia van a oscilar entre el 60% y el 150%, y en mujeres embarazadas o en mujeres que estén tomando anticonceptivos orales, que de pronto es una de las preocupaciones que muchas veces tenemos, esa mujer que se trombozó con anticonceptivos orales, entonces todo el mundo le mide proteína S, los valores no están claros, entonces que eso esté bajo no necesariamente quiere decir que el paciente tiene una alteración en la proteína S, pues una deficiencia de proteína S. Y los ensayos funcionales, que es lo que se recomienda, tienen unas desventajas porque van a tener resultados falsos positivos, porque si yo tengo una resistencia a la proteína C activada, ese ensayo me podría dar positivo. Lo otro que uno podría medir, ya si quisiera ser más específico para saber cuál de los 3 tipos son el antígeno de la proteína S, que se podría hacer por radioinmunodifusión ELISA o inmunoturbidométricos. ELISA utiliza anticuerpos monoclonales específicos para capturar la proteína S libre en el plasma, pero si usted se demora en la adición de la muestra de la prueba diluida en la microplaca, pueden dar valores alterados. De proteína S es complejo hacer el diagnóstico, y cuando uno lo hace uno tiene que dudar del diagnóstico, que realmente sí sea que la proteína S esté alterada realmente, o que no sea simplemente que tengo una resistencia a la proteína C, que estoy tomando anticonceptivos. Entonces realmente hay que dudar del diagnóstico, y ahorita vamos a ver que mi recomendación es simplemente no pedirla.
Factor 5 Leiden es la primera más común, se manifiesta fenotípicamente como una resistencia a la proteína C activada, y una de las cosas que se recomienda hacer primero es simplemente una prueba para proteína C activada, que se puede hacer con métodos utilizando tiempo activado de tromboplastina o un veneno de víbora de Russell con inclusión o no de plasma deficiente. Y si yo quisiera saber si esa resistencia a la proteína C activada es secundaria a un factor 5 de Leiden, pues yo tendría que hacer la mutación del factor 5 de Leiden. La recomendación y una de las cosas adicionales pues, que uno puede ver es que uno puede tener simplemente una resistencia a la proteína C activada que no sea por factor 5 de Leiden, pero como la mayoría son secundarias a factor 5 de Leiden, lo que se propone cuando usted tenga esta deficiencia es hacer primero un ensayo buscando resistencia a la proteína C activada. La otra, que es bastante rara, es una deficiencia a la antitrombina. Es una deficiencia genética rara, en población general más o menos es un 1% de las TDP familiares, es un rasgo autosómico dominante que tiene una expresión con un gran número de mutantes, y vamos a tener también un tipo 1 y un tipo 2, y también puede ser heredada por CID, enfermedad hepática, síndrome nefrótico o inclusive por periodos agudos después de una trombosis venosa. De la medición de la antitrombina, entonces vamos a tener ensayos funcionales que son los que se recomiendan. Sin embargo, pues podemos tener también otras alteraciones, y lo que se dice es que la trombina o el factor 10A se incuba con plasma diluido y heparina, y luego la enzima residual se mide. La absorbancia es inversamente proporcional a la concentración de antitrombina, y en la deficiencia tipo 2 el nivel de antitrombina puede reducirse cuando se mide mediante ensayos basados en trombina bovina, mientras que en los ensayos basados en factor 10 pueden ser normales. La medición de la actividad y el antígeno es una de las cosas que más se recomienda y de pronto es lo más estandarizado que hay, y es el ensayo de actividad del cofactor de heparina, que es el que se recomienda que se debería hacer. Y se dice que es sensible para todos los tipos de deficiencia de antitrombina y tiene ausencia de interferencia con anticoagulante lúpico y las variaciones en los factores de coagulación o la heparina. Entonces, si usted fuera a medir deficiencia de antitrombina, debería medir ensayo de la actividad del cofactor de heparina. Lo otro que usted puede hacer es medición del antígeno, que se puede hacer por cualquiera de los inmunoensayos que vimos, que puede ser electroinmunodifusión. ¿Sí está sonando? ¿Sí me escucha? Electroinmunodifusión, radioinmunodifusión, ELISA o nefelometría. Y lo otro que se propone hacer es una mutación del gen SERPINC1, que es muchísimo más exacta que inclusive los otros métodos que les mencioné. Entonces, en resumen, tenemos proteína C, S y antitrombina y resistencia a la actividad de la proteína C. Este es un cuadrito resumen. En lo que vamos a ver es que lo que más se recomienda son ensayos funcionales, y que si usted quiere ser un poco más específico para cuál de todas tiene, pues usted podría medir simplemente los antígenos. ¿Qué otras cosas tenemos? Entonces tenemos otros factores que se pueden ver alterados fuera de los que ya comúnmente conocemos, como va a ser el factor 8, que el factor 8 se dice que se puede ver incrementado por estrés, por un aumento del factor de von Willebrand. Entonces a veces se considera que no es realmente el factor 8 lo que está aumentado, sino que si yo aumento el factor de von Willebrand voy a aumentar el factor 8, y tiene unas variaciones en que puedo tener un aumento entre 120 al 150%, pero puede ser hasta el 400%. Los otros factores que se han asociado pero no hay una evidencia tan grande son la trombomoblina, los polimorfismos PLA1, PLA2, los tipos de sangre no O, se dice también que tienen mucha asociación con trombofilia, pero esto es básicamente por un aumento del factor de von Willebrand y del factor 8, y hay mutaciones de ganancia de función del factor 9 que, a diferencia de lo que uno considera pues que el TPT solamente me sirve para cuando yo tengo sangrado, pues aquí podría medir TPT y podría estar acortado, y eso me podría hablar una ganancia de la función del factor 9. Ya después de haber visto estas que son tan comunes, pues yo les quería traer a colación otras que de pronto sí nos sirven más cuando uno está hablando de trombofilias, y es SAF. Entonces el síndrome antifosfolípido es un síndrome que se caracteriza por inflamación y vasculopatía, y que nos va a llevar a tener trombosis arteriales o venosas, y que nos puede también llevar a tener complicaciones obstétricas, por no necesariamente, no lo que se presenta son trombos en la placenta, sino por una mala implantación placentaria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que cuando usted tiene SAF, usted lo que debería medir va a ser anticoagulante lúpico,
anticardiolipinas y beta-2 glicoproteína. Aquí les quiero hacer énfasis en el beta-2 porque beta-2 no es lo mismo que microglobulina, beta-2 microglobulina. Beta-2 glicoproteína es lo que se pide en SAF, beta-2 microglobulina nos sirve para neoplasias hematológicas, entonces para que tengan en cuenta siempre eso porque a veces se hace la confusión y pues perdemos el estudio. Entonces si ustedes ven en los pacientes que tienen trombosis arterial o venosa, vamos a tener un aumento tanto del anticoagulante lúpico como de las anticardiolipinas o la beta-2 glicoproteína, y cuando usted encuentra un anticoagulante lúpico positivo podría tener anticardiolipina negativo, beta-2 glicoproteína negativo, pero el anticoagulante lúpico es la forma funcional de esas otras dos. Entonces el hecho de tener un anticoagulante lúpico positivo lo pone mucho más riesgo de trombosis que tener cualquiera de las otras dos positivas, y si usted tiene las tres positivas pues su riesgo de trombosis es muchísimo mayor. Para ver cada uno de los métodos pues, por los que vamos a hacer o cada uno de los estudios que vamos a hacer, les quiero hacer referencia específicamente al anticoagulante lúpico porque a veces la interpretación se hace compleja. Y como les dije en un principio de la charla, el anticoagulante lúpico puede interferir con los factores de la coagulación, es decir, yo puedo tener algo que a la gente a veces, ay, es que tiene una hemofilia, es que el factor 8 está muy bajito, es que el factor 9 está muy bajito. Cuando uno va a ver, el paciente nunca ha sangrado, el paciente ha tenido trombosis y resulta que es que me está generando inhibición sobre los factores de la coagulación y sobre la medición. Entonces, cuando el paciente no le cuadra, búsquele que realmente tengas un inhibidor. Y lo otro que uno va a ver es que va a haber un aumento de la actividad del factor a medida que aumentan las diluciones, que eso quiere decir que realmente usted no tiene deficiencia del factor, porque eso no tendría ningún sentido que a medida que usted aumente las diluciones, antes del tiempo se vaya cortando, y eso se llama un fenómeno de no paralelismo o de líneas cruzadas. Entonces, cuando uno hace un anticoagulante lúpico, lo que se recomienda y lo que recomienda la Sociedad de Hemostasia y Trombosis es que usted debería no solamente hacer una medición con TPT, pues medir un TPT o una víbora de Russell, sino que usted debería hacer las dos, y después de hacer las dos, si alguna de las dos le da prolongada, mezclarlo con plasma normal, ver si con plasma normal corrige o no corrige. Si corrige completamente, en teoría usted tenía una deficiencia del factor. Si no corrige, entonces usted debería adicionar fosfolípidos a esa muestra, y al adicionar fosfolípidos, si eso corrige parcialmente, no del todo sino parcialmente, usted dice que tiene un anticoagulante lúpico positivo. Lo otro son las anticardiolipinas y la beta-2 glicoproteína, que estas tenemos unas dificultades. Si bien el anticoagulante lúpico es difícil de interpretar, hay una estandarización más clara para pero con las anticardiolipinas y la beta-2 glicoproteína lo que se utiliza tradicionalmente son ELISAs, y las dificultades con esto es que a veces son ELISAs caseros que no están correctamente estandarizados, que nos van a llevar a que un paciente tiene un punto de corte que un día me dio en 35 y al otro día me dio en 45 si yo lo mido por otra técnica, entonces un día es positivo y al otro día es negativo. Entonces la falta de estandarización de estas técnicas ha sido un problema muy grande con estos anticuerpos, y adicionalmente se dice que estés por encima del percentil 99, pero no hay una estandarización poblacional de cuál es el percentil 99, por ejemplo, de nuestra población. Eso es un estudio que se está haciendo, pues uno de los residentes de Bolivariana está haciendo ese estudio, cuáles son los niveles de anticardiolipinas y beta-2 glicoproteína y cuál es nuestro percentil 99. Y lo otro es que usted le expresa muy claro las anticardiolipinas en unidades de anticuerpos de inmunoglobulina. Sin embargo, la beta-2 glicoproteína se puede expresar en unidades por mililitro, nanogramos por mililitro, microgramos por mililitro, entre otros. La otra deficiencia que también nos puede como sumar o que nos va a importar es el ADAMTS13. Entonces las alteraciones en el ADAMTS13 pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Las que nosotros más vemos pues son las adquiridas. ¿Y qué pasa con el ADAMTS13? El ADAMTS13 lo que hace es cortar los multímeros del factor de von Willebrand, y si usted tiene una alteración en el ADAMTS13 o tiene deficiencia del ADAMTS13, pues esos multímeros no los va a cortar y el factor de von Willebrand va a estar ahí y va a pasar lo que pasa en esta última partecita, en donde usted simplemente va a tener una púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, en fenómenos trombóticos, no en todo el mundo lo tiene que pensar, pero sí hay algunas cosas que lo llevan a uno a pensar en deficiencia de ADAMTS13 y es una causa de trombofilia.
La otra son la hemoglobinuria paroxística nocturna, que si bien no es algo muy común, se los quise traer a colación porque el 30% de los occidentales que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna hacen trombosis frente al 15% de los asiáticos, que es donde es más común la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y uno debería pensar en esta entidad cuando tiene una trombosis de sitios inusuales, especialmente vena hepática y esplácnica, y cuando el paciente está cursando con una anemia hemolítica o no le ve necesariamente la anemia hemolítica, pero el paciente sí tiene LDH alta, tiene aptoglobina baja o tiene ausencia de hepatoesplenomegalia en caso de una anemia hemolítica. Cuando uno tiene una hemoglobinuria paroxística nocturna, lo que pasa es que tenemos una deficiencia del CD55 y CD59, que básicamente lo que hace es proteger el eritrocito contra el MAC, pues contra el complejo de activación de membrana, y cuando usted no se protege contra el complejo de activación de membrana, pues el complemento todo lo opsoniza y hace hemólisis extravascular. Para el diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística nocturna, uno puede hacer una citrometría de flujo, donde va a ver que tenemos deficiencia de CD59 y células deficientes de CD59 y CD55. Eso tiene unos tratamientos específicos, que es eculizumab, es una causa rara, pero la deberíamos buscar en trombosis de sitios inusuales. El otro, y dentro de los avances que hemos tenido y que hemos parado más atención son esos, es la mutación del JAK2V617F, que se asocia con neoplasias mieloproliferativas. Y si bien uno muchas veces dice, pues es que no tiene una neoplasia mieloproliferativa, ¿yo para qué lo voy a buscar? Se dice que 13% de las trombosis venosas cerebrales se asocian a síndromes mieloproliferativos y puede ser simplemente ese debut del síndrome mieloproliferativo, y 32.7% de las trombosis esplácnicas. Entonces, nuevamente, en trombosis de sitios inusuales es una de las cosas que vale la pena buscar, la mutación del JAK2 en la posición B617F. El otro que ha tomado mucho apogeo, especialmente en la ciudad, es el síndrome de plaquetas pegajosas. El síndrome de plaquetas pegajosas es una entidad que se empezó a describir en 1980 y que realmente tiene detractores y gente que está de acuerdo con que el síndrome existe. Todavía no está muy claro la fisiopatología del mismo y por eso hay gente que piensa que no existe. Sin embargo, si ustedes ven las publicaciones desde el 88 al 2018 han aumentado de forma importante y por eso se ha tenido como una de las causas de trombofilia. Sin embargo, pues si me preguntan personalmente, yo no creo en plaquetas pegajosas. En la ciudad a todo el mundo que le hacen el estudio le da positivo. Una de las cosas que se debe tener en cuenta con plaquetas pegajosas es que la muestra debería tomarse idealmente antes de las 10 de la mañana. La prueba se debería procesar en el sitio donde se toma y puede alterarse si usted viene tomando aspirina, AINES o clopidogrel, y usted le debería decir al paciente que al menos 7 días antes lo suspenda. Y igual que todas las pruebas de coagulación, no debería hacerse cuando el paciente está cursando con una alteración de la hemostasia. ¿Qué tenemos de plaquetas pegajosas? Esto es una gregometría. Para los que no están familiarizados, se las presento. Lo que pasa es que uno pone concentraciones de epinefrina y ADP, y esto es una gregometría completamente normal. Estos son los valores de referencia que ustedes ven aquí. Con epinefrina debería ser de 39 a 87% y con ADP de 7.5 a 55%, pero cuando uno tiene plaquetas pegajosas hay tres tipos. El tipo 1, en que uno tiene aumento de la agregación plaquetaria con epinefrina y ADP, como en las curvas. El tipo 2, donde solamente hay aumento con la epinefrina. Y el tipo 3, donde hay aumento, es con el ADP. El tratamiento de esta entidad básicamente es con aspirina y se ha propuesto como una de las causas de trombosis recurrente. Entonces, después de saber todo lo que tenemos, realmente es más que proteína C, S, factor 5 de Leiden, cuándo evaluar y cuándo le voy a pedir todo eso. Entonces, esto siempre ha sido un punto de discusión y creo que nunca se va a llegar como a una conclusión, aunque las últimas guías de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis sí lo dejan un poco más claro, y es que hacer estudios de trombofilia tiene más contra que pros. ¿Cuáles son los contras? Que si bien el conocimiento es poder, el conocimiento también es completamente dañino y muchas veces usted no sabe qué hacer si a usted le sale una proteína C alterada o una proteína S alterada.
y eso no quiere decir que usted necesariamente tenga que anticoagular de por vida al paciente, como siempre nos han metido en la cabeza. Y que muchas veces va a terminar simplemente en eso, en que por desconocimiento terminamos sobretratando a los pacientes, dando temor a los pacientes o haciendo test que resultan siendo innecesarios. Entonces, si ustedes ven acá cuál es realmente la importancia de todas esas trombofilias, cuando uno se va a ver las más comunes que están puestas acá, las más comunes entonces son las heredadas, que son factor 5 Leiden, mutación del gen de la protrombina, las combinaciones, proteína C y S y antitrombina, y finalmente aparece por acá el síndrome antifosfolípido. Si ustedes ven el riesgo de recurrencia de trombosis venosa, que es cuando uno estudia realmente trombofilia, o el riesgo de recurrencia de una trombosis en general, es mucho más alto en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido que en los otros. Entonces, realmente ponerse a hacer estudios, lo único que usted le va a decir es sí, usted tiene un factor 5 de Leiden. Eso no le va a decir que lo tiene que anticoagular de por vida, eso no le va a decir que tiene más riesgo de retrombosis necesariamente. Entonces, en ese sentido, muchas veces hacer esos estudios es simplemente desgastarse, gastarle dinero al sistema y no darle una solución al paciente. Para traerles como uno de los poquitos estudios, pues uno de los muchos estudios que hay con respecto a este tema, pues una de las cosas que se ha hecho siempre es si yo tengo que pedirle estudios de trombofilia a ese paciente que voy a ponerle anticonceptivos orales. Y este es un estudio que evaluó pacientes que habían tenido trombosis venosa profunda bajo anticonceptivos orales versus los que no habían tenido, y le hicieron factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina, proteína C, S, antitrombina, le hicieron los estudios y realmente no encontraron que hubiera diferencias muy grandes, excepto cuando usted tenía mutaciones mixtas, es decir, que usted tuviera un factor 5 de Leiden más una mutación del gen de la protrombina, que eso se considera trombofilias graves. Y las otras que nos impactaron es que el paciente tuviera grupo no o que tuviera pues combinación de trombofilias, no necesariamente las dos que les dije anteriormente. Y lo más llamativo de todo es que lo otro que hicieron fue correr una regresión logística, y la regresión logística lo que nos da son los factores que más apuntan a que usted realmente tenga ese riesgo de retrombosis. Y si ustedes ven acá solamente trombofilias graves, que es la combinación de dos trombofilias, factor 5 Leiden y mutación del gen de la protrombina, fue las que nos impactaron, pero no están las otras. Y lo que nos impacta en que ese paciente se va a trombosar va a ser que sea obeso, que sea fumador o que sea grupo no. Entonces, ¿qué tanto es necesario estudiar trombofilias? Fuera de eso, ¿qué tan costo efectivo es? Entonces, la costo efectividad realmente no es buena para ninguna, y en este estudio que hicieron en Inglaterra, el riesgo incremental de costo efectividad solamente fue bueno para terapia de reemplazo hormonal, y bueno es porque es menos costoso, pero no es que sea costo efectivo. Entonces, en resumen, ¿yo a quién voy a estudiar? Yo debería estudiar a ese paciente cuando ya salió del evento y tiene una trombosis recurrente. No lo debería estudiar durante el evento porque todo me va a dar alterado. Yo tengo que saber para qué voy a estudiar ese paciente. Entonces, si voy a estudiar ese paciente es para extenderle la terapia. Usted no va a definir porque le da una proteína C, un factor 5 Leiden positivo, que le va a extender la terapia. La causa para usted definir que le va a extender la terapia es que tenga una trombosis sin una causa clara, que no sea una trombosis provocada. Y probablemente de las pocas cosas que nos van a servir estudiar, va a ser estudiar que el paciente tenga un SAF, porque la terapia va a cambiar. Yo solo lo puedo anticoagular con warfarina, y porque si ese paciente tiene un SAF, tiene que tener anticoagulación indefinida si la trombosis no fue provocada, ahí sí definitivamente, o si tengo un factor de riesgo muy mínimo, pues para explicar esa trombosis. Y estudiar las otras cosas si cabe la posibilidad, es decir, buscar un síndrome mieloproliferativo, una mutación del JAK, buscar una hemoglobinuria paroxística nocturna si cabe, porque el paciente tenga, por ejemplo, trombosis de sitios inusuales o anemia hemolítica. Entonces, eso es lo que propone este algoritmo que está en uno de los artículos del New England del 2017, y es que solamente estudie los que tengan trombosis de sitios inusuales, y si es trombosis no provocada, determine cuál es el rol de estudiar ese paciente y si sí le va a servir a usted ese estudio.
Y dentro de las otras cosas que hemos avanzado es que tenemos modelos de predicción de riesgo, que son estos que tenemos acá, y que si ustedes ven, en ninguno se menciona si el paciente tiene una trombofilia para definir si va a continuar o no la anticoagulación. Entonces, para llevar a casa es que hemos puesto más atención a otras trombofilias en los últimos años, más que las que comúnmente conocemos. Su estudio no va a definir a quién anticoagular de forma extendida, excepto por algunos casos puntuales como va a ser el síndrome antifosfolipia, y solo existen algunas trombofilias que nos van a cambiar el manejo de ese paciente, como ya lo hemos mencionado. Muchas gracias.